Muy bien, estamos hablando acerca de una serie que hemos empezado la semana pasada, que tiene que ver con la necesidad y la urgencia en la vida de los cristianos, que es madurar nuestro carácter. Un carácter es algo que es moldeable en la vida del ser humano. Entonces, por lo tanto, tenemos que entender que nuestro temperamento no tiene que ver nada con nuestro carácter. No es justificación ser colérico, sanguíneo, flemático, ¿ya? Y decir que ese hombre tiene un mal carácter o esa mujer tiene un mal carácter. No, no es así. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, hay principios que gobiernan nuestra vida y indudablemente usted y yo hemos sido influenciados desde que venimos al mundo por lo que pasa a nuestro alrededor, ya sean por las personas que son más cercanas a nosotros, que son nuestros padres, son nuestros familiares. Cuando usted va a los niños, como siendo niño, usted va al nido, al colegio, luego a la universidad o instituto, luego cuando usted se casa, luego cuando usted tiene su familia. Entonces, las circunstancias que nos rodean van estableciendo patrones de conducta dentro de nosotros. Y esos patrones de conducta se van grabando dentro de nuestra mente. Así que tóquese la cabeza. Aquí es el problema. Aquí es el problema. No, James Meyer decía que el campo de batalla es la mente de la persona. ¿Y de dónde sacó este principio? De lo que dice la palabra de Dios. Hay una urgencia, hay una gran necesidad en la vida de todo creyente, sea hombre, mujer, sea joven, sea anciano, que es justamente renovar nuestra mente, ¿no? Renovar nuestra mente, pero dice mediante el conocimiento de la palabra de Dios, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, como el mundo nos ha llenado a nosotros de un conocimiento natural, hemos sido afectados y esos patrones se han grabado entre nosotros, y hoy por hoy muchas veces terminamos haciendo cosas que ni siquiera lo pensábamos. No, yo he escuchado a personas cuando vienen a consejería decirme, pero yo nunca tuve la intención de hacer ese daño a mi esposa, ese daño a mi esposo o a mis hijos. No, pero no sé por qué lo hice. Bueno, lo hiciste porque dentro de ti hay algo que se ha sido como un patrón establecido y que está batallando para simplemente buscar un detonante y hacerse manifestación. Entonces, es importante que si usted quiere cumplir el rol, el propósito que Dios ha trazado para su vida, que es, como dice, una voluntad que es agradable y perfecta, entonces usted necesita aprender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no queremos que usted fracase. Así que diga conmigo, yo no voy a fracasar. Yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Y esto es una declaración muy importante. Los hombres no hemos nacido para fracasar, ni las mujeres han nacido y han venido al mundo para vivir en miseria, en violencia, en maltrato. No hemos nacido para eso. Hemos venido al mundo a cumplir un rol y un propósito. Venimos desde la eternidad, en el pensamiento de Dios, nos ha traído este tiempo, y en este tiempo usted y yo tenemos que ser gente de influencia. Tenemos que ser gente que impacte la vida de nuestra descendencia, que impacte la gente que está alrededor de nuestro barrio, y que nosotros podamos traer a la luz de Cristo a aquellos que aún no lo conocen. Y entonces, para eso, usted tiene que tomar su lugar. Usted tiene que situarse y ya no puede mirarse como una persona natural. Usted tiene que verse como Dios lo ve. Y ante los ojos de Dios, ninguno de ustedes ha sido condenado. Porque hemos aprendido la semana que pasó 3 cosas importantes que Dios ha hecho por nosotros de una manera inmediata. Cuando usted tiene un encuentro con Jesús, cuando usted le dice, Padre, perdóname por todos mis pecados, aunque no se acuerde usted de todo, pero usted le dice, Padre, perdóname, y yo te recibo como mi Señor y Salvador personal, inmediatamente, diga conmigo, inmediatamente, nosotros recibimos el beneficio que viene de parte de Dios, que solamente Dios puede hacer. Usted no lo puede hacer, pero Dios sí lo puede hacer. Y ese primer beneficio es que Dios nos ha regenerado. ¿Y en qué sentido Dios nos ha regenerado? Es que nos ha vuelto nuevamente al diseño original, donde usted ahora tiene una comunión con Dios, como era al comienzo de la historia. Vaya usted al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dice que el Espíritu de Dios se paseaba y tenía el hombre comunión con Dios y Dios con el hombre.
Ahora, donde estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está paseando alrededor de nosotros y Dios está teniendo comunión. ¿Por qué? Porque Dios nos ha regenerado. ¿Qué significa? Este cuerpo que era un cuerpo de pecado, que era un cuerpo de donde habitaba lo que a Dios le desagradara, cuando usted recibió a Jesús, el Señor sacó todas esas cosas viejas de su cuerpo y estableció en usted el cuerpo, la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Y entonces cuando el Señor se pasea, ya no ve a Milagros, ya no ve a Juber, ya no ve a Coqui, ya no ve a Vi, sino está viendo a Jesús en cada uno de ustedes. En cada uno de ustedes, Dios está mirando a su Hijo amado. Y por eso usted tiene que entender, usted es un hijo amado de parte de Dios. Y hemos sido regenerados para tener esa relación con Dios. Su palabra dice que Dios está tan cerca de nosotros. Simplemente hago una oración de decirle, Señor, ayuda. Él nunca se va a apartar. Somos nosotros los que nos apartamos de Dios. Y Él sigue a nuestro lado. Y nosotros tenemos que entender esta parte. Dios nos ha regenerado. Hemos visto también el segundo punto, que inmediatamente dice Dios nos ha justificado. Éramos dignos de condenación, dignos de recibir los castigos de nuestras rebeliones, pero el Señor decidió, como Él es soberano, como Él es todopoderoso, decidió tomar todos tus pecados, que así sean rojos como el carmesí, como blanca lana, que dice, el Señor los ha vuelto, porque para Dios no hay ningún problema perdonar ningún pecado. Por eso hay veces muchos desestiman a los homicidas, a los ladrones. No, esos no. Pero sin embargo dice la Escritura que el Señor escogió lo vil de este mundo para humillar a los sabios de nuestros tiempos. Gente humilde que con la sabiduría del Espíritu de Dios puede hacer cosas extraordinarias. Así que no tenemos nada de qué jactarnos. La palabra de Dios dice que Él nos ha justificado en el pasado, en el presente y en el futuro. Quiere decir que delante de los ojos de Dios, Dios mismo nos ha insertado para estar delante de su presencia. Y la Escritura también nos dice a nosotros que no solamente nos ha acercado a Él, sino que nos ha puesto en una posición de autoridad. Porque dice que usted y yo juzgaremos aún a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y solamente eso es algo inmediato que viene de parte de Dios a su vida por el hecho de haber recibido a Jesús en su corazón. El tercer punto que hemos visto es que Dios nos adoptó. Hoy por hoy, 60% de la humanidad no tiene padre. Y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, viendo esta gran realidad, Jesús vino para presentarnos ¿a quién? ¿A Dios? ¿A quién vino a presentarnos? Al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y Dios se revela a la humanidad como Dios Padre, porque hay una necesidad en la vida de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos el tema de paternidad cuando muchas veces nosotros no hemos sido influenciados por una buena paternidad? Cuando hemos tenido padres ausentes, cuando venimos muchas veces de hogares disfuncionales, cuando muchas veces por la falta de conocimiento acerca de la piedad y nuestros padres no conocieron a Jesús, ellos tampoco conocieron a sus padres y ellos simplemente hacen lo que pueden para tratar de transmitir una enseñanza buena a sus hijos. Por eso que tenemos padres que son excelentes proveedores de dinero, pero en la parte de la impartición del propósito y destino a sus hijos, no lo hacen. En la parte de la enseñanza de la fe, no lo hacen. ¿Por qué? No porque no quieran, sino porque hay un vacío en su corazón. Y entonces el Señor viene al encuentro de la humanidad, se revela como el Padre para que usted pueda recibir de parte de Él la influencia que usted necesita para que usted sea un ser completo y usted ahora pueda transmitir ese legado a su siguiente generación. Nadie puede dar aquello que no tiene. Usted necesita tener. Así que aquellos que no han tenido un padre o una madre, usted puede simplemente adoptar, ha sido adoptado por Dios. Aunque tu padre y tu madre te dejara, dice la Escritura, con todo el Señor que ha dicho, no te dejará, sino que el Señor te tomó y te ha hecho parte de su familia. Ahora, pudo haberte hecho como un ser celestial, pudo haberte hecho y darte la posición de un ángel, pero el Señor hizo algo mejor.
Dios mismo te insertó ahora para que seas parte de su familia, la más cercana a Él. Porque ahora usted es hijo, usted es hija. Y como hijo y como hija, usted tiene derechos, pero también tiene obligaciones. Los hijos honramos a los padres, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que largura de años tengas sobre la tierra y todo lo que emprendas te salga bien, dice el primer mandamiento con promesa. Entonces, ¿quién es nuestro padre? Dios. ¿A quién tenemos que honrar y obedecer? A Dios, pues. Y todo lo que dice nos va a ir bien. ¿Cuántos quieren vivir bien? Entonces ya saben lo que tenemos que hacer. Honrar a Dios. Y luego entramos al cuarto punto, que es el tema que tal vez necesitamos trabajar nosotros en este tiempo, que es la parte de la santificación. Dios nos santificó, pero en esta área, algo que usted tiene que entender, ahora usted juega un papel muy importante. En el momento que usted tuvo un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, en ese momento el Señor te acepta como tú vienes, con todas tus cargas, con todos tus pecados, con todas tus rebeliones, con tus defectos. Dios te toma. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor te quita tu carga, te quita tus pecados, los lleva a la profundidad del mar y nunca más se acuerda de ellos. No solamente eso, sino que dice que te da una nueva vida para que tengas un nuevo comienzo. Pero a partir de ese nuevo comienzo, ahora usted asume la responsabilidad de vivir su vida conforme a lo que Dios dice en su palabra. A diferencia de las 3 primeras acciones donde Dios lo hace todo, en la parte de la santificación requiere de nuestra participación. Entonces, Dios nos ha hecho la obra en la primera parte, que Dios nos ha santificado en nuestro pasado. Hay 3 etapas en su vida donde usted va a participar en esta área de la santificación. En la primera es cuando usted decide hacer la declaración de fe y aceptar a Jesús en su corazón. Y en ese momento el Señor lo limpia a usted de todo mal y usted es santificado. Santificado en su pasado. Esto, al igual que la regeneración, la justificación y la adopción que nos sucedió en el momento de la salvación. Es un regalo, es la gracia de Dios, porque nosotros no podíamos pagar por nuestra salvación, sino que la gracia de Dios nos alcanzó. 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ya habéis sido, no es que vas a ser, sino que dice que ya habéis sido. Por lo tanto, un cristiano que ha recibido a Jesús y que ha recibido el Espíritu que moraba en Jesús, que también está dentro de usted, no puede vivir mirando hacia atrás. Ay, que en el pasado, ay, que me hicieron esto, ay, que yo hice esto. No, no. Usted ya no puede estar mirando en esa condición porque dice que así, de una manera inmediata, Dios quitó todo eso de tu vida. Y si Dios lo quitó, ¿cómo tiene que usted que vivir? Sin carga, sin opresión, en libertad, como dicen. No mirando atrás, sino mirando lo que el Señor dice en su palabra. Porque dice que el Señor ya te justificó, ya te perdonó, ya te regeneró, ya te adoptó y también dice, ya te santificó en tu pasado. Pero ¿qué significa esto? El primer paso hacia la completa libertad y santificación fue iniciado por Dios en la salvación, pero fue el primer paso. Vienen los siguientes pasos. Entonces, todos hemos heredado la naturaleza pecaminosa de Adán al nacer. Estábamos en Adán y por consiguiente, dice, estábamos dignos de merecer también la muerte. Pero ¿qué ocurre en 1 Corintios capítulo 15, verso 22? Dice la Escritura, porque así como en Adán todos mueren, también ahora en Cristo, diga conmigo también. Dice, en Cristo todos seremos vivificados. Todos tendremos la oportunidad ya no simplemente de dormir, sino que ahora tenemos la primicia que fue Jesucristo quien resucitó de entre los muertos y abrió pasos para que usted y yo también resucitemos y entremos al trono de la gracia de Dios.
Todo esto sucedió en la salvación. En el momento que usted dijo, Señor, te entrego mi vida. Ahora, nuestro viejo yo, con nuestra naturaleza adámica y su predisposición y la tendencia al pecado, fue crucificado con Cristo. En otras palabras, el Señor quitó a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza pecaminosa que estaba enraizada desde mi interior por la herencia adámica. Dice que el Señor la sacó de nosotros y la crucificó. Y por lo tanto, esa tendencia hacia el pecado desde nuestro interior ya no debe de estar. Diga conmigo, ya no debe de estar. Porque esto es lo que dice la palabra de Dios. Cuando morimos al pecado, nuestra relación con el pecado termina. Cuando Cristo fue crucificado y llevó nuestras cargas, nuestra relación que nosotros teníamos de servir a Satanás, de obedecer a Satanás, termina. Quiere decir que usted ya no debería vivir para pecar. ¿Esto significa que el pecado sigue existiendo? Sí, sigue existiendo. Satanás sigue existiendo. Pero ¿sabe qué? Ya no puede dominarnos. Le hago una pregunta a usted. Jesús vino a abrirnos camino. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿Satanás pudo vencerlo? No, no es así. ¿Quién venció? ¿Con qué? Con la palabra. Ahora, si el mismo espíritu que reposaba sobre Jesús está en usted, ¿usted puede ser vencido? ¿Usted puede vivir en victoria? ¿Con qué? Con la palabra. Por eso es importante que usted lea la Biblia, estudie la Biblia, aprenda versículos, cante salmos, lea proverbios. ¿Para qué? Para que cuando venga el tentador, usted pueda decirle, escrito está. Y usted pueda tener la victoria. Ahora, ya no estamos amarrados ni obligados a servir y obedecer a Satanás y al pecado. Ahora, si un cristiano decide pecar, lo hace por su entera convicción y porque simplemente quiere vivir de una manera independiente. Señor, no te necesito, yo voy a vivir como yo quiero. Y entonces cuando uno se sale de la cobertura de Dios, entonces viene Satanás y hace contigo lo que quiere. Por eso es que el hombre peca. Y luego le echa la culpa al diablo. Pero no, el diablo no tiene la culpa. Uno mismo tiene la culpa porque uno decidió alejarse de Dios y apartarse de Dios. Pero cuando usted decide tener una buena relación con el Señor, usted tiene todas las armas que necesita para vivir en victoria. La segunda etapa, la santificación de nuestro presente, nuestro hoy, nuestro ahora, nuestro momento. Hemos sido santificados en nuestro presente. ¿Por qué? Porque no solo Dios crucificó al viejo hombre con su vieja naturaleza, sino que Dios reemplazó la vieja naturaleza adámica con una nueva naturaleza divina en Cristo. Entonces, por lo tanto, dice que esa vieja naturaleza ya no está en nosotros. Dios la ha reemplazado y nos ha entregado a nosotros una naturaleza divina. Por eso es importante que usted se vea como Dios lo ve. Dios no nos ve como seres imperfectos. Dios nos ve como personas perfectas. Somos la obra perfecta de Dios. Y por lo tanto, no solamente eso, sino que dice que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo amado para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, una de las primeras cosas que hoy usted tiene que entender, que usted tiene que vivir en el estándar de lo que Dios dice que usted es. Y Dios ha dicho que usted es un victorioso. Dios ha dicho que usted es una persona próspera. Dios ha dicho que usted es una persona sabia. Dios ha dicho que usted es una persona que establece la paz. Dios ha dicho que usted es un provocador de bendiciones. Y usted tiene que verse y moverse en esa dimensión de lo que Dios ha dicho, porque usted va a escuchar que el mundo le va a decir todo lo opuesto. Pero ¿a quién usted le va a creer? ¿Al mundo o a Dios? Si hemos recibido esa nueva naturaleza, tenemos que vivir bajo lo que Dios ha dicho.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces dice, según la misericordia de Dios, quiere decir que yo no soy mejor que nadie. Fue Dios quien me encontró a mí. Yo no busqué a Dios, Dios me buscó a mí. Y entonces la misericordia de Dios me alcanzó y me dio una promesa de una herencia incorruptible y un lugar donde usted y yo vamos a llegar a la presencia de Dios en los cielos. Entonces, esa nueva naturaleza divina es la misma naturaleza que estuvo en Cristo. O en otras palabras, es Cristo mismo morando dentro de usted en su corazón. Una nueva criatura. Las cosas viejas fueron quitadas, es lo que se dice en 2 Corintios 5:17. Preste atención. De modo que si alguno está en Cristo, nuevamente esa pregunta, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi pregunta es, ¿usted está en Cristo? Y si está en Cristo, usted es una nueva criatura. ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron. Ya no hay razón para que usted mire atrás. Ay, que mira, hace una hora me hiciste eso, que yo me siento, que se me vino. Mira, ¿sabes qué? Eso ya pasó, eso ya es viejo, eso ya está atrás. Y el Señor ha dicho que ya esas cosas pasaron. Tú tienes ahora una nueva oportunidad, porque tu presente determina tu futuro, no tu pasado. El hoy determina hacia dónde usted va a llegar. Y si usted decide abrazar el plan de Dios, usted llegará hacia esa herencia incorruptible que el Señor nos ha prometido. Hermanos y hermanas, necesitamos entender esta parte de la Escritura. Si Cristo está en nosotros, el mismo poder que obró en Jesucristo está también obrando en usted. Porque el espíritu que Dios nos ha entregado es un espíritu de poder, dice la Escritura, de amor y dominio propio. Quiere decir que podrán haber cosas para tentarlo, podrán haber cosas para corromperlo alrededor de usted, pero usted se va a mantener firme. ¿Por qué? Porque usted va a vivir consciente que el mismo espíritu que estuvo en Jesús está en usted. Y por lo tanto Jesús no pecó, y si Jesús no pecó, ¿usted qué? ¿Cómo va a vivir? Sin pecar también, pues. ¿Usted cree que se puede vivir sin pecar? ¿Cree usted que se puede vivir sin pecar? Dios lo dice que se puede vivir sin pecar. El tema está que muchas veces nosotros no creemos. O pensamos y nos complicamos. No, ¿cómo va a ser posible? No, ese era Jesús. El Señor te ha puesto en la misma posición. Eres hijo, eres hija. Y Dios te ha dado el mismo espíritu que está morando ahora en ti. ¿Para qué? Para que puedas hacer las mismas cosas. Y el mismo Jesús mismo dijo, y cosas mayores que esta tú las harás. ¿Por qué? Porque Dios sabe. Y Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido en la vida de cada uno de nosotros. Por eso dice en el libro de Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿quién es el que produce el querer y el hacer? Dios. Y te pregunto, ¿Dios dónde está? ¿En el cielo? ¿En la cruz? ¿O dentro de usted? Dentro de usted. Y dice que Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer. Entonces, quédese con esta parte, porque esto es muy importante, que la vamos a ver dentro de un ratito. Entonces dice, si ya no hay dos naturalezas dentro de nosotros luchando en nuestro interior, ¿por qué aún actuamos, reaccionamos como si el pecado aún nos controlara a nosotros?
Y es esa gran pregunta que muchas veces los cristianos no entendemos. Si tenemos a Jesús, tenemos el mismo espíritu, ¿por qué todavía sentimos que hay dentro de nosotros una batalla entre mi carne y mi espíritu, entre el mal y el bien? Y muchas veces porque no hemos entendido las escrituras, y aquí lo vamos a poder ir comprendiendo un poquito mejor. Y vamos a verlo en la vida del apóstol Pablo. En Romanos 7:15, Pablo dice lo siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, Pablo fue instruido por Gamaliel, uno de los hombres más probos, más entendidos, más conocedores de la ley. Y por lo tanto, él era celoso de las tradiciones judías. Pero fue un hombre que metió preso a mucha gente y llevó a la muerte a muchos. Tuvo un encuentro con Jesús, se arrepintió y comenzó a enseñar las escrituras. Pero se han dado cuenta que la mayoría de hoy habla más de Pablo que de Jesús. Pablo dice, Pablo hace, Pablo... ¿Y sabe lo que decía el apóstol Pablo? Él decía, imítenme a mí porque yo imito ¿a quién? A Jesús. Porque muchos dicen, no, es que Jesús es el Hijo de Dios. No, no se ven como hijo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Cuando no veía esa comprensión decía, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Jesús. Y Pablo era un hombre natural como usted y como yo, sujeto a pasiones y también a errores. Le pregunto, ¿Pablo pecó? ¿Pablo pecó o no pecó? Sí, porque la Escritura dice, por cuanto todos pecamos. Y Pablo sabía eso. Entonces vemos la batalla en el interior de Pablo. Y esto lo tenía muy molesto a él. Dice, la lucha entre su vieja naturaleza con su predisposición al pecado frente a su nueva naturaleza divina con Cristo, con su predisposición para la obediencia de Dios, batallaban en su interior. Y en Romanos 7:24 él hace una declaración: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque dice que nuestra carne quiere vivir para sus propios apetitos, y el que vive para la carne cosechará, dice, muerte. Mas el que vive para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Y entonces Pablo decía, pues hay una batalla dentro de mi interior, ¿quién me librará? Entonces ahí recién comienza él a entender. Entonces no es un tema de pecado, es un tema de libertad. ¿Y a qué vino Jesús? ¿A perdonarnos? ¿A salvarnos? ¿A deshacernos de la obra del diablo? ¿Qué más dijo Jesús? ¿Conoceréis? ¿Y la verdad qué? Ah, entonces Jesús vino a sacarnos de nuestras cárceles, ¿no? De esas prisiones mentales que muchas veces están enraizadas dentro de nosotros, que nos tienen todavía prisioneros. Pablo era un hombre, como digo, muy conocedor de las Escrituras, muy servicial, un gran predicador, pero aún tenía una prisión, algo en su vida, que él reconocía, que lo tenía muy incómodo. Entonces, solo cuando Pablo entendió la revelación de la palabra de Jesús en su vida, recién ahí pudo cambiar. Por eso que escribe en el libro de Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad, dice, como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿A qué hemos sido llamados, dice? A libertad, a vivir libres, libre de toda opresión del pasado, libre de toda opresión de la enfermedad, libre de toda opresión de las circunstancias. Hemos sido llamados a ser libres en Cristo. Ahora, en Gálatas 2:20 dice Pablo lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo hace una declaración: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, ¿no? Y lo que vivo ya no lo vivo, dice, en mi carne, sino que ahora vivo ¿para quién? Para Jesús. Por eso que entendió la necesidad de que me es necesario menguar, me es necesario hacerme más pequeño.
para que Cristo sea más grande en mi vida. Entonces, me es necesario muchas veces renunciar a lo que mi carne quiere hacer. No a esos panes con chicharrón ahí, con bastante camote, ese pollo bróster ahí que sabe que tiene harta grasa y que a usted le va a hacer daño. Muchas veces, ¿no? Pero que hay veces provoca tanto que uno cede, ¿no? Pero hay áreas en nuestra vida que son el apetito también del pecado que usted tiene que renunciar, pero que todavía muchas veces un cristiano todavía sigue cediendo a esas áreas en su vida. Pero todavía tienen algo que les causa problemas en su carne. Y escuche qué dice Gálatas 5:24. ¿Cuántos todavía tienen problemas en su carne? Todavía algunos, porque todavía seguimos mintiendo, seguimos engañando, seguimos rebelándonos muchas veces contra Dios. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces en la mañana le decían, tenemos un culto un día domingo, pero la selección de Perú juega el día domingo. ¿Qué pasa con el culto? ¿Está lleno? No está lleno. Y eso que le decimos, le vamos a poner pantalla gigante. No, pastor, no hay buena señal de internet, ¿no? ¿Qué hacemos? Nos quedamos en casa. 45,000 o 60,000 almas en el estadio y en la iglesia. ¿Qué pasa? Nuestras pasiones nos dominan. Si usted no domina su pasión no va a controlar a usted. Si esto pasa en el fútbol, eso pasa también con la comida, esto pasa también con el trabajo, esto pasa también con sus relaciones matrimoniales. Hay veces se endiosa al esposo o a la esposa, o a los hijos, o a los padres, o al trabajo, o a un cantante, se hace un ídolo de ellos. Y nuestras pasiones nos dominan. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros debemos crucificar, dice, nuestra carne y sus pasiones y sus deseos. Presten mucha atención a lo siguiente. Mientras que Dios tuvo que crucificar la vieja naturaleza adámica por nosotros, ahora la carne es algo que usted y yo debemos de crucificar, ya que los dos no son la misma cosa. El espíritu del pecado no es lo mismo que la carne. Es un espíritu. Y por lo tanto, ya el espíritu del pecado no está en nosotros, porque Cristo nos ha hecho libres. Ya tenemos una nueva naturaleza, el Señor la quitó. Entonces, pero hay algo todavía dentro de nosotros que se llama carne. ¿Ya? Y esa carne justamente es lo que en la cual tenemos que lidiar. ¿Qué es la carne? Vamos a ver para que usted pueda entenderlo. Dios nos ha regalado a nosotros la capacidad de tener una mente, y en esta mente tenemos pues una parte consciente, una parte del subconsciente y una parte del inconsciente. En el inconsciente usted no tiene ningún problema porque usted no se acuerda de nada y está inconsciente de eso. En la parte del consciente es lo que estamos ahorita reunidos aquí, donde usted está batallando y está lidiando ahorita, ¿no? De lo que usted está escuchando. Pero hay una parte que es la parte de nuestro subconsciente, que es la parte de la programación que hay en el cerebro nuestro. ¿Ya? Para que me pueda entender y hacerlo un poco más didáctico, ¿cuántos manejan autos aquí? A ver, levanten la mano. ¿O saben más o menos cómo se maneja un auto? ¿Ya? Amén. ¿Ya? ¿Cuántos manejan bicicleta? ¿Ya? Aunque sea carrito control remoto. Bueno, escuche cómo funciona este tema de la carne y la programación. Es como cuando uno quiere aprender a manejar. Uno, ¿qué hace? Primeramente tiene que conocer el auto. No viene uno y dice, mira, te presento al carro. Esto se llama puerta, esto se llama timón, acá está el pedal de aceleración. Si es automático, pues ya sabe que solamente aceleración y freno. Si es mecánico, tiene embrague y todo lo demás. Palanca de cambio, primera, segunda. No, si es directo, si es automático, dónde va el agua, cuál es el nivel que tiene que tener, dónde va la batería. Y usted conoce toda la parte teórica del carro. Una vez que usted conoce toda la parte teórica del carro, ahora viene la otra parte, que es la parte práctica, ¿no? Pero antes de que usted practique, ¿qué hace? Usted estudia las reglas de tránsito. ¿No es así? Porque si usted no estudia la regla de tránsito, a usted no le dan su licencia de conducir. Entonces, ¿usted qué hace? Estudia la regla de tránsito. Y una vez que usted tiene ya el conocimiento
y usted va y aprueba su estudio de tránsito, inmediatamente viene ahora la parte práctica, donde usted comienza a practicar primeramente en una zona segura, donde usted se siente tranquilo, cómodo y donde sabe que no va a causar ningún accidente. Y cuando usted tiene la confianza y la seguridad de que usted lo está haciendo bien, recién usted comienza a salir a la Panamericana Sur, a la Javier Prado, ¿no? Porque usted ya se siente ya con esa confianza. Y cuando usted está seguro de que usted ya sabe manejar un carro, ¿qué hace usted? Usted simplemente, pues, puede manejar tranquilamente. Es como nuestro hermano José, por ejemplo. José nos apoyó para llevar a los niños a Cerro Azul. Ahora, le pregunto a José, José, ¿tú cuando fuiste a Cerro Azul, estuviste con el timón pegado así, tu mente ahí mirando la luna del camino, todo el camino pensando solamente, debo llegar a Cerro Azul, debo llegar a Cerro Azul, debo llegar a Cerro Azul? ¿O estabas conversando, estabas pensando en otras cosas? ¿No es así? Sí, lo más natural, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegaste a Cerro Azul? Si estabas haciendo otras cosas. Porque en el subconsciente estaba ya grabado. Y entonces no había ningún problema porque el subconsciente te llevaba hacia donde tú estabas pensando llegar. Lo mismo ocurre para cada área de nuestra vida. Cuando usted se ducha, cuando usted se cambia, cuando usted come, cuando usted maneja una bicicleta, usa la computadora. Nuestro cerebro se comienza a programar. Y esa parte de programación justamente es la parte que se queda en nuestro subconsciente. Ahora, nosotros hemos vivido años sin Dios. Hemos venido muchas veces influenciados por el mundo. Y entonces nuestra mente se ha programado esa reacción. Porque yo no quiero gritar, yo no quiero ser efusivo, yo no quiero ser malo, pero me sale, no sé por qué. Porque algo está programado dentro de ti. Por eso la necesidad de lo que dice la Escritura, ¿no? Por eso la importancia de que usted se conecte todos los días martes a las 9 de la noche y los viernes en sus grupos pequeños. Porque dice la Escritura que debemos renovar nuestra mente. ¿Pero con qué renovamos nuestra mente? ¿Con el conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Con el escrito está. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Entonces, hay una necesidad en la vida de todo creyente, hermano, hermana. Cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios te hizo morir a ti mismo con tu vieja naturaleza y te convirtió en una nueva criatura con su nueva naturaleza divina. Por consiguiente, si tú has recibido a Jesús, hay nuevos deseos en tu corazón y también debe haber nuevos deseos en tu mente. Porque tal es el pensamiento del hombre, que dice la Escritura, así es este. Entonces, si yo entiendo lo que la Escritura dice, he recibido a Jesús, Dios me quitó mi naturaleza pecaminosa, Dios me dio el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros, entonces yo no puedo tener los mismos pensamientos que tenía antes. Si yo estoy viviendo de esa manera, con los mismos recuerdos del pasado, entonces debo de preguntarme si Cristo está en mí. Porque los que están en Cristo han crucificado, ¿qué dice? La carne, sus pasiones y sus deseos. Los que están en Cristo ya no viven para satisfacer la carne, sino para hacer los deseos del Espíritu. Por eso es que hay este interrogante. Los que están en Cristo. Y mi pregunta es para usted en esta noche. ¿Usted está en Cristo? Amén. Y si usted está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Tal vez usted no lo sabía, pero a partir de este momento usted tiene que entender que ya no puede vivir mirando atrás, sino que usted tiene que vivir en el presente. Dios vino para santificar tu presente el día de hoy y para decirte, pues, como dice en el libro Romanos 8:13, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. ¿Cuántos quieren vivir?
una buena vida, una larga vida y una vida buena. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Morir nuestra carne. Señor, me es necesario menguar. Tengo que menguar yo. Tengo que menguar en estas ideas, en estos sentimientos, en estas emociones que no me ayudan. Cuando estamos en nuestro antiguo estado adámico, éramos esclavos. En ese estado no teníamos más remedio que establecer patrones pecaminosos que actuaban en nuestra carne. Sin embargo, ahora que estamos en nuestra nueva naturaleza, en Cristo, debemos establecer nuevos patrones que se deben grabar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu que estaba en Jesús. Y ese mismo espíritu anhela celosamente que usted tenga una relación con Dios. Ese mismo espíritu nos hace decirle a Dios, Padre. Nuestra respuesta debería ser automática. Establecer el carácter de Jesús nunca ha sido fácil. Es una batalla diaria. Pero si el cristiano no entiende que tiene que menguar, entonces jamás podrá llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Solo cuando aprendemos a menguar y le decimos, Señor, yo tengo planes, yo tengo sueños, considero que son buenos, pero algo que tengo que entender, que tus planes son mejores que los míos. Yo quiero ser feliz, yo quiero vivir una buena vida. Y como hemos leído el día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 34, versículos del 11 al 22, ¿quieres vivir una buena vida? ¿Quieres ser feliz? Entonces apártate del mal. No digas mentiras. Obedece mi palabra. Y entonces podremos disfrutar de todo lo que Dios nos ha entregado. Por eso estamos aquí. Por eso el Padre nos ha traído a nosotros. Yo no hablo por los demás. Yo hablo por los que están aquí. Por los que han venido en esta hora. Porque el Señor tiene planes maravillosos para usted y su casa, su familia y su descendencia. Nuevamente termino con esta pregunta que está en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Póngase de pie. Cada uno de nosotros sabemos en cuáles son las áreas de nuestra fortaleza en Cristo, pero también cada uno de nosotros conocemos cuáles son nuestras áreas flacas que todavía nos arrastran a vivir de la vieja manera. Pero el Señor nos trajo ¿para qué? Para darnos un nuevo comienzo. Así que yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. No importa lo que aconteció, no importa lo que ocurrió, no importa si es grande, pequeño, intenso, no interesa. Para Dios no hay nada imposible. Si usted se lo entrega a Él y acepta este nuevo comienzo, ese nuevo andar en Cristo, acepta su nueva naturaleza y se reviste por el poder del Santo Espíritu, entonces, y solamente entonces, vamos a poder alcanzar la estatura, la medida de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito a que tome su lugar como hijo, como hija. Pero es necesario que usted renuncie a esas cosas que le están afectando. Tal vez mucho piensa en el pasado. Tal vez tiene mucha incertidumbre por el futuro. ¿Quiere saber sobre su futuro? Lea la Biblia. Es la profecía más certera acerca de su futuro. ¿Quieres saber si a tus hijos les va a ir bien y a tus generaciones? Lee la Biblia. Ahí está escrito. ¿Quieres tener paz en tu corazón? Invita a Jesús a tu vida. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor Dios. Padre, con un corazón constricto y humillado. Señor, reconociendo que necesitamos
tener ese nuevo comienzo, Señor Dios. Perdónanos porque muchas veces no nos vemos como tú nos ves, Señor Dios. Perdónanos porque muchas veces no hemos entendido la palabra. Pero hoy, Señor, tú has traído de tu espíritu revelador a nuestra vida. Tú nos llamaste, Señor, a vivir en una plena libertad, Señor Dios. Tú nos has investido de autoridad y poder, Señor, con tu Santo Espíritu morando dentro de nosotros. Y tú nos llamas, Señor Dios, a crecer y a ser hijos, Señor, imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a amar lo que tú amas. Ayúdanos, Señor, a buscar a quienes todavía faltan, Señor Dios. Aquellos que todavía aún no te han conocido, Señor Dios. Ayúdanos a ir por ellos, Padre. Así como un día alguien fue por nosotros, Señor Dios, dejándolo todo, Señor Dios. Creyó en la promesa hasta que nos alcanzó, Señor. Señor, que nunca nos olvidemos, Señor Dios, que no merecíamos ser llamados hijos tuyos, pero fue tu gracia, fue tu amor inmerecido que nos alcanzó, Señor Dios, y que tú quieres ahora utilizarnos, Señor, para ir y alcanzar a otros, Señor Dios. Señor, te pedimos un alma. Señor, ayúdanos en esta semana a ganar una persona para ti. Ayúdanos a invitarla, Señor, y traerla acá a la iglesia, Señor Dios. Padre, no importa si invertimos nuestro tiempo, tesoro y talento, Señor Dios, porque no hay nada más que te agrade a ti, que tus hijos hagan, Señor Dios, tu voluntad que es agradable y perfecta. Yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, a cada hermano que se conectó, Señor Dios, por este medio de la internet también, Señor Dios, y aquellos que están presentes. Y Padre, que tu bendición de lo alto descienda sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, recibe la honra, la gloria y nuestra adoración en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor.